Hola, en este video vamos a ver cómo podemos realizar este simulador que nos permite calcular el trabajo y la potencia realizada por una fuerza F aplicada a un cuerpo, en el cual vamos a poder variar diferentes parámetros como el ángulo de inclinación de la fuerza, coeficiente de roce, el valor de la fuerza, desplazamiento y masa, ¿no? Vamos a agregar además algunos botones para iniciar la simulación, detenerla y reiniciar. Bien, para poder crear un simulador como este voy a abrir una nueva ventana en GeoGebra y vamos a partir desde acá. Me voy a ir alejando un poquito para trabajar en una escala en la que se pueda mover el cuerpo. Voy a colocar la configuración en 2 cifras decimales y voy a habilitar la vista de 2D. En realidad la vista algebraica. Aquí está. Bien, los pasos que vamos a seguir son los siguientes. Empezamos creando una masa puntual y el vector de la fuerza aplicada a partir de un ángulo dado. Bien, vamos a empezar creando un punto. Este punto va a representar al cuerpo que se mueve inicialmente, después le vamos a dar forma. Entonces, este punto va a ser nuestro cuerpo. Vamos a necesitar como referencias una línea horizontal y una línea vertical, ¿no? Las voy a crear con la herramienta de línea perpendicular. Voy a necesitar estas para referencia y vamos a necesitar crear una variable que nos permita determinar o establecer el ángulo de inclinación que va a tener la fuerza. Entonces nos venimos al panel de entrada, ponemos el ángulo alfa que sea igual, vamos a empezar con unos 20 grados, aquí colocamos grados y listo. Esta nuestra variable la vamos a limitar desde 0 grados hasta unos 85 grados, ya que va a ser la fuerza F aplicada al cuerpo, el ángulo de la fuerza F aplicada al cuerpo. No necesitamos que llegue hasta 90 grados porque ahí ya empezaría a elevarlo verticalmente, entonces hasta unos 85 grados máximo es suficiente. Bien, vamos a colocar un punto sobre la recta horizontal y vamos a crear un ángulo dada la amplitud. Entonces hacemos clic en B, luego en A y le decimos que el valor del ángulo que queremos crear es justamente el valor del ángulo alfa. Entonces aquí ya nos lo ha creado y aquí vamos a colocar el vector que va a ser la fuerza aplicada. Entonces esta es la fuerza con la que se está empujando a nuestro cuerpo, que en este caso está representado por el punto A. Este ángulo nosotros lo podemos variar con este deslizador del ángulo alfa, desde 0 hasta 85 grados. Bien, ese es nuestro primer paso. Bien, el segundo paso, vamos a definir las variables de fuerza, masa, coeficiente de roce y desplazamiento, así como la variable para el tiempo. Bien, vamos a empezar con el valor de la fuerza F, que inicialmente le vamos a dar un valor de 10 newtons, pero que aquí en el deslizador vamos a hacer que sea de repente desde 5 hasta unos 100 newtons con incrementos de 1. Listo. Aquí ya tenemos nuestro deslizador para la fuerza F. Bien, ahora seguimos con la masa. Vamos a dar M igual a unos 5 kilogramos. Igual tenemos que limitar sus valores en el deslizador, no podemos tener masas negativas, entonces vamos a colocar desde 1 kilogramo hasta 10, digamos, con incrementos de 0.1. Listo. Entonces aquí está nuestro deslizador para la masa. Siguiente variable, coeficiente de roce. Entonces venimos acá, en el teclado del alfabeto griego, tenemos la letra mu y le vamos a dar un valor de 0.5. Igual limitamos este valor que sea desde 0.1 hasta 1.2 máximo, ya que el coeficiente de roce
un coeficiente de roce de 1.2 ya es bastante elevado, así que lo vamos a dar más o menos ese valor, con incrementos de 0.1 en 0. Bien, ahí tenemos nuestra variable de coeficiente de roce. El desplazamiento máximo que va a tener el cuerpo, si queremos que el cuerpo se mueva desde el origen de coordenadas hasta un cierto punto, entonces ese va a ser su desplazamiento máximo. La letra delta la encontramos acá en el alfabeto griego, usando la letra mayúscula delta x, y le vamos a dar un desplazamiento inicial de 5 metros. Igual esto podemos ir variando desde aproximadamente unos 2 metros de recorrido mínimo hasta unos 10 con incrementos de 0.1. Aquí está nuestro deslizador de desplazamiento y finalmente una variable para el tiempo. Entonces el tiempo va a ser igual, le vamos a dar unos 2 segundos de entrada, y de igual manera tenemos que limitar esto porque no podemos tener tiempos negativos. El tiempo empieza en 0 y que sean unos 5 segundos más. El incremento que sea para la animación, para tener una mejor animación, una mejor simulación, con incrementos de 0.01. Y al momento de activar la animación queremos que esta vaya aumentando de forma creciente una sola vez. Con eso ya vamos a tener los elementos suficientes para poder simular nuestro movimiento. Bien, ya tenemos el segundo paso completado. El tercer paso, establecer las ecuaciones necesarias para el movimiento de la partícula. Aquí necesitamos utilizar nuestros conocimientos de dinámica y de cinemática. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que la situación que estamos simulando es una situación similar a la que se ve en la imagen, ¿no? Tenemos una fuerza aplicada con un determinado ángulo normal, peso y una fuerza de roce cinética. Entonces vamos a empezar haciendo la sumatoria de fuerzas en el eje Y, que como el cuerpo se va a mover horizontalmente, la suma de fuerzas en Y va a ser igual a 0. Entonces tendríamos normal, componente de la fuerza F, y el peso hacia abajo. Sería normal más F por seno del ángulo menos el peso igual a 0. Esta ecuación nos va a servir para que nosotros calculemos la normal. Entonces podemos despejar de aquí la normal y va a ser igual al peso menos la fuerza seno del ángulo. Nuestra sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser igual a la fuerza de aceleración. Componente de F menos la fuerza de roce igual a la masa por la aceleración. De esta ecuación lo que nosotros queremos obtener es la aceleración. Entonces la aceleración va a ser igual a componente de la fuerza menos la fuerza de roce, todo dividido entre la masa. Una vez que ya tenemos calculada la aceleración, si la aplicamos en la ecuación de movimiento rectilíneo uniformemente variado, obtenemos la ecuación para la posición final. La posición final va a ser igual a posición inicial, que va a ser 0, velocidad inicial, que también la vamos a considerar como 0, multiplicada por el tiempo, más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Entonces, esta va a ser la ecuación de la posición en función del tiempo, que va a permitir que nuestro cuerpo se mueva. Entonces, tenemos que introducir estas tres ecuaciones. Empezamos con la primera. Normal va a ser igual a mg menos f seno del ángulo. Entonces, venimos acá. Normal va a ser igual a masa por gravedad, que es 9.8, menos F por seno del ángulo alfa. Enter. Listo. Nuestra segunda ecuación, aceleración es igual a fuerza por coseno del ángulo menos μ por normal sobre masa. Entonces, aceleración va a ser igual a, abro paréntesis, fuerza por coseno del ángulo alfa menos, aquí tengo μ por normal, y todo esto dividido entre el valor de la masa. Listo. Y finalmente la ecuación de posición. X barra baja F va a ser igual a un medio por la aceleración por, vengo acá, el tiempo elevado al cuadrado. Enter. Listo.
aquí ya tenemos nuestras variables creadas. Aquí está la normal y la aceleración. Ahora, aquí tenemos que caer en cuenta en algunos detalles importantes. Fíjense de que la aceleración nos está dando negativa, ¿no? Esto se debe a que estoy trabajando con una fuerza relativamente pequeña, 10 newtons, y eso quiere decir que con esos 10 newtons y este ángulo de 31 que tenemos actualmente, la fuerza no va a ser suficiente para que el cuerpo se mueva hacia la derecha, ¿no? Entonces lo que nosotros tenemos que evitar es que esta aceleración nos salga negativa. Y de igual manera, si yo empiezo a aplicar una fuerza muy grande, de repente acá, bueno, voy a aplicar con un ángulo mayor para que caigamos en cuenta de lo que sucede acá. Voy a aumentar el ángulo. ¿Qué pasa si la fuerza es muy grande y el ángulo también? Nos da una normal negativa, ¿no? Esto se debe a que si la fuerza es muy grande, voy a jalar al cuerpo de tal manera de que en determinado momento se va a elevar. Entonces nosotros tenemos que hacer un simulador que evite esos errores. Entonces, en ese sentido va nuestro cuarto paso. Tenemos que limitar los valores de la fuerza y del tiempo. Entonces, yo tengo que tener un valor mínimo de la fuerza de tal manera de que con ese valor el cuerpo pueda ir hacia adelante. Entonces, para eso recurro justamente a esta ecuación, a la ecuación que tenemos acá, donde tenemos la aceleración. ¿Por qué la aceleración nos saldría negativa? Nos saldría negativa justamente por este numerador que tenemos acá. Si la fuerza de roce, este μ por normal, es más grande que el componente de la fuerza F, entonces, como si este valor negativo es más grande que el positivo, la aceleración nos va a dar negativa. Entonces, eso es lo que tenemos que evitar. Para eso establecemos como condición de que la fuerza por coseno del ángulo tiene que ser mayor o igual a la fuerza de roce, que es μ por normal. Y la normal ya sabemos que es mg menos f seno del ángulo. Entonces reemplazo acá μ por normal. Entonces yo tengo que partir de esta inecuación. La fuerza por coseno del ángulo tiene que ser mayor o igual a este elemento. Bien, haciendo los despejes necesarios, llego a que la fuerza mínima tiene que ser mayor o igual que μ por m por g sobre coseno del ángulo más coseno del ángulo, ¿no? Este negativo pasa al otro lado como positivo, saco factor común la fuerza F y el resto pasa a dividir. Entonces lo que nosotros vamos a establecer es un valor mínimo de la fuerza F que va a ser igual a esta expresión. Entonces esto tenemos que colocar en nuestras ecuaciones acá. Entonces tenemos la expresión μ por m por g sobre coseno del ángulo más μ por seno del ángulo. Nos venimos acá y decimos la fuerza mínima va a ser igual a μ por m por g, μ por m por la gravedad, que es 9.8, todo esto dividido entre coseno del ángulo más μ por seno del ángulo. Aquí está, esta es nuestra expresión y con esto nos va a dar la fuerza mínima necesaria que nosotros tenemos que aplicar, ¿no? Entonces, hace ratito decíamos, fíjense, la fuerza mínima tendría que ser 42.35. Si yo aplico una fuerza de 21, la aceleración me sale negativa. Si aplico una fuerza mayor a la que tenemos ahí, ya la aceleración es positiva. Entonces, esta fuerza es la mínima que tenemos que aplicar. Lo propio pasa con la fuerza máxima que podríamos aplicar nosotros de tal manera de que el cuerpo no se eleve. Entonces, para evitar eso, justamente tenemos que ver la situación acá en la normal, ¿no? La normal nos tiene que salir positiva. Entonces, para que la normal nos salga positiva, el peso tiene que ser mayor o igual que la fuerza por el seno del ángulo. Establecemos esa condición. El peso es mayor o igual que la fuerza por el seno del ángulo. Si yo despejo de acá la fuerza, sería la fuerza máxima, que sería igual a mg sobre seno del ángulo.
fuerza máxima va a ser igual a masa por gravedad dividido entre seno del ángulo. Muy bien, esa es la fuerza máxima que podemos aplicar, 55 newtons. Si yo sobrepaso eso, ya vemos que la normal nos sale negativa, ¿no? Entonces, para evitar que eso suceda en nuestro simulador, venimos aquí a la configuración, colocamos en el deslizador la fuerza mínima F barra baja mínima y la fuerza máxima. Listo. Bien, otro detalle importante acá es que, fíjense, si yo coloco la fuerza mínima es 42.35, la fuerza máxima 55.55. Como ya he colocado esos límites acá, el deslizador no me va a permitir moverme en más de esos límites. Y ambos límites van a depender, por ejemplo, en este caso, tanto de la masa como del coeficiente de roce. Si yo varío esos valores, aquí cambian los parámetros de la fuerza mínima y la fuerza máxima. Ahora, ¿cuál es el problema? Que si yo coloco la fuerza mínima acá, la aceleración me va a dar 0 y el cuerpo no se va a mover. Entonces, volvemos acá a la configuración de la fuerza, que la fuerza mínima sea la mínima que hemos calculado, aumentado en una pequeña cantidad que puede ser 1. De esa manera garantizamos de que siempre va a haber movimiento. Entonces, si estoy con la fuerza mínima, ya tengo una pequeña aceleración. Bien. Ahora, si yo hago simular el movimiento del cuerpo de esta forma, el cuerpo no necesariamente va a recorrer el desplazamiento que nosotros configuremos acá, ¿no? Que habíamos dicho que puede ser de 2 a 10 metros. Entonces, el tiempo tiene que correr de tal manera que llegue hasta este desplazamiento. O sea, yo tengo que poner el límite de tiempo, un tiempo máximo que permita que en ese tiempo el cuerpo cubra este desplazamiento. Entonces, ese es el otro valor que tenemos que limitar, el tiempo. Para sacar el tiempo máximo, nosotros nos recurrimos a esta ecuación. El tiempo máximo que va a tener el simulador va a ser cuando la posición final del cuerpo sea el desplazamiento que hemos programado al principio. Al principio del simulador nosotros hemos visto que nosotros podemos determinar cuánto queremos que se mueva el cuerpo, desde 2 hasta 10 metros, ¿no? Entonces esa va a ser la posición final, el desplazamiento. Entonces, si yo parto de acá, despejo el tiempo, el 2 que está dividiendo pasa a multiplicar, la aceleración pasa a dividir, como está elevado al cuadrado, sacamos raíz y establecemos de que la posición final tiene que ser el desplazamiento establecido. Entonces, el tiempo máximo va a ser igual a raíz cuadrada de 2 veces el desplazamiento sobre la aceleración. Colocamos esto acá, tiempo barra baja máximo va a ser igual a, nos ayudamos con el teclado virtual, raíz cuadrada de 2 por desplazamiento, delta x, dividido entre la aceleración. 2 por delta x dividido entre la aceleración. Listo. Entonces ese es el tiempo máximo. En este caso, para que cubra la distancia que tenemos acá, digamos los 10 metros, el tiempo que tiene que estar funcionando el simulador son 17 segundos. Si quiero que solamente cubra 4.4, 3.6 metros, el tiempo máximo va a ser de 10.72. Entonces eso tenemos que configurar acá. Venimos, deslizador, tiempo máximo. Bien, ya tenemos todas nuestras variables en orden. Vamos con el siguiente paso. Vincular la ecuación del movimiento con la masa puntual. Bien, esta es nuestra masa puntual que ahorita todavía no se está moviendo. Si yo activo el tiempo va a transcurrir, pero no se mueve. Entonces lo que tenemos que hacer es que esto se mueva según la ecuación de posición que le hemos dado. Entonces, venimos acá, punto A, el punto A está en estas coordenadas. Lo que le decimos al programa
es que la coordenada en X de este punto va a ser la posición final que hemos establecido. Listo. Entonces aquí venimos, iniciamos la simulación. En teoría debería recorrer una distancia máxima de 3.6 metros. Entonces debería llegar más o menos hasta por acá. Y ahí tenemos. Listo. Entonces retrocedemos y ya tenemos el movimiento del cuerpo simulado. Siguiente punto, establecer las ecuaciones para el trabajo y la potencia. Entonces queremos calcular el trabajo realizado por la fuerza F, entonces decimos trabajo de la fuerza F va a ser igual a el valor de la fuerza F por el desplazamiento por el coseno del ángulo alfa. Según la ecuación, ahí está, ese es el trabajo. Y la potencia de la fuerza F va a ser igual a el trabajo de la fuerza F dividido entre el tiempo. Listo, entonces ya tenemos nuestros valores de trabajo y potencia. Entonces, a medida que va avanzando, mientras mayor desplazamiento tiene el cuerpo, la fuerza está realizando más trabajo, ¿no? Entonces, eso es lo que se puede apreciar acá. Perdón, aquí no es por desplazamiento, sino que es por la posición final. Esa es la distancia que está recorriendo en realidad, ¿no? Entonces, aquí sí podemos ver que a medida que va avanzando, va desarrollando más trabajo, ¿no? Bien. Vamos con el siguiente paso. Crear botones de iniciar, parar y reiniciar para controlar el movimiento. Bien, hasta acá ya tenemos todo lo que es la parte de fondo, las ecuaciones, el movimiento simulado. Ya vamos a entrar en los aspectos de forma, ¿no? Vamos a crear los botones, un botón para iniciar el movimiento. Para eso usamos el comando inicia animación, la variable t con valor true. Voy a copiar esto. Bien. Entonces, si hago clic acá, empieza la simulación. Bien, el botón parar que usa el mismo comando pero con un valor de verdad de false. Bien, y el botón de reiniciar, que lo único que hace es volver esto a tiempo cero. Entonces iniciamos el movimiento, paramos, reiniciamos. Bien, los botones están funcionando bien. Vamos a incluir ahora elementos visuales. Vamos a ver que se noten los deslizadores. Vamos a ir el cuerpo y el suelo. Entonces, para los deslizadores, los que queremos controlar son de la fuerza F, la masa, el tiempo, ¿no? Para eso lo controlamos con botones, el desplazamiento y el coeficiente de roce. Además también de el ángulo de la fuerza. Aquí está. Estos son los parámetros que nosotros vamos a poder modificar para simular nuestro movimiento. Es el valor de la fuerza F, cuánto quiero que se desplace, aquí están todos los valores. Bien. Vamos a insertar una imagen para el cuerpo, ¿no? Entonces aquí venimos a la opción imagen, seleccionamos archivo, ya tengo este dibujito guardado. Este dibujo que, como sabemos, está limitado por los puntos CD, entonces yo quiero que siga al punto A. Para eso voy a hacer lo siguiente, voy a hacer circunferencia con centro y radio.
Supongamos que yo quiero que la caja tenga un tamaño de unos 40 centímetros, entonces de radio le voy a dar la mitad, 20 centímetros, 0.2 metros. Entonces ahí tenemos, esta va a ser la circunferencia, ponemos punto de intersección entre la circunferencia y la recta vertical. Se está confundiendo con el eje, así que ahora sí, la recta vertical y la circunferencia. Ahí se han generado los puntos I y J. Entonces vengo acá, configuración, posición, y en lugar de los puntos CD voy a poner los puntos I y J. Y ahí está la caja. Ahora claro, la idea es que se vea hacia el otro lado, entonces voy a cambiar esto, de que sea J. Primero que sea J y el segundo que sea I. Y ahora sí, ya se está viendo hacia el otro lado. Los puntos no nada. Vamos a cambiar el tamaño de nuestro vector y ahí ya tenemos el cuerpo. Reiniciamos, iniciamos y ahora está moviéndose. Vamos a incluir el piso, que bueno, como hemos visto, nuestro deslizador nos permite mover desde 2 metros hasta 10 metros como máximo. Entonces yo puedo colocar acá un piso desde menos 1. Y listo. Aquí lo voy a ordenar un poco mejor. Bien, entonces ya tengo el piso, ya tengo el cajón, solo que el cajón está arriba, entonces lo que hago es venir acá y decirle al punto A, su coordenada en X es X final, pero su coordenada en Y tiene que estar a una altura de 0.2 metros, que es básicamente la mitad de la caja. Bien, ahí ya lo tenemos, se ha volcado esta imagen, ya sabemos, es un pequeño error que sucede acá. Lo único que tenemos que hacer es cambiar. Aquí le vamos a poner I. Listo. Ahí solucionamos esto y ya tenemos la caja. Bien, ya estamos por terminar. El último punto es ocultar los elementos auxiliares para que no se vea tan sucio el espacio, ¿no? De entrada, por ejemplo, yo no quiero que se vea ninguno de los puntos que tenemos acá, con excepción del punto A. Selecciono todos, clic derecho, objeto visible, y acá solamente voy a habilitar el punto A, pero incluso el punto A no quiero que se vea su etiqueta, solamente el punto para indicar que es el punto de aplicación de la fuerza. Bien, de estos segmentos no me interesa que se vean estos de acá, entonces los ocultamos. Este de acá le podemos cambiar el estilo que normalmente se usa, que sea rayado de esta manera. La superficie del piso le vamos a quitar la etiqueta y la vamos a hacer un poquito más. Bien, los otros elementos, estas rectas auxiliares, la ocultamos. El ángulo nos sirve, pero lo que yo quiero es que solamente se vea el valor del ángulo, no quiero que se vea el nombre. El vector, lo propio, le cambiamos de color y listo. Hacemos desaparecer eje, cuadrícula, la circunferencia,
y la vista algebraica. Cerramos y aquí ya tenemos nuestro simulador completo. Bueno, solamente nos falta mostrar en realidad el trabajo y la potencia. Aquí vamos a colocar fórmula látex, trabajo de la fuerza F va a ser igual a, nos venimos avanzado, buscamos el trabajo y este trabajo tiene que estar en joules. Listo, lo colocamos por acá, lo fijamos a la pantalla y otro texto en fórmula látex como la potencia de la fuerza F igual a, buscamos acá, potencia, esta medida en watts. Ok, colocamos acá, lo fijamos a la pantalla y listo, reiniciamos, iniciamos y ya tenemos nuestro movimiento simulado con el cálculo del trabajo y la potencia realizada. Bien, con eso tenemos el trabajo terminado. Si tienen alguna duda o sugerencia, los leo en los comentarios. Muchas gracias.